Mis queridos hermanos, hemos venido conversando sobre la proyección del 31 de mayo de nuestra misión en la realidad actual. Y por eso titulamos esta serie de comentarios, intercambios que hemos tenido como el 31 de mayo hoy. El Padre nos enseñó a guiar nuestro actuar a través de la observación de los signos del tiempo, de las cosas que acontecen. Y hay muchas cosas que están aconteciendo. Y hemos comentado a partir de lo que ha sucedido acá en Chile, con la Iglesia, con el clero especialmente, que ha tenido repercusión internacional por la intervención del Papa. Incluso, no sé, creo que más o menos una semana atrás el Papa envió otra carta más sobre la misma temática, dirigida a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Dios, pero pensando especialmente en lo que pasa en Pensilvania o lo que ha pasado en Irlanda y en Chile. Es un problema universal, que a unos nos toca más, a otros. Piensen ustedes lo que pasó en México tiempo atrás, o en Perú, qué sé yo. Yo creo que no hay ningún país, ninguna iglesia que esté exenta de estos problemas. Y son graves. Y gracias a Dios que se han destapado. Y que se han tomado medidas, a veces muy concretas, con sanciones, con comisiones y todo lo demás. Pero el problema no se soluciona así nomás. El Papa, los comentábamos una vez anteriormente, en este mismo contexto, habló de que había que acabar con la cultura del abuso, manipulación de conciencia, abuso sexual, etc. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta, porque que hay que hacerlo no hay duda. Y tomar las medidas en contra de los abusos que han habido, bien, lógico, pero eso no basta. Para mí la cosa se ha planteado así, que yo creo que es una gran posibilidad que nos da Dios. Todo mal acarrea un bien. Si Dios permite algo es porque podemos sacar algo bueno para adelante. No podemos quedarnos masticando lo malo que hay, ¿no es cierto? O tirando piedras o lo que sea. Nosotros tenemos que ver que si Dios permite algo, lo permite porque podemos sacar un bien. Y eso es la línea, el sentido de la fe práctica en la divina providencia. Yo creo que nos pone en primer plano que hay que renovar la iglesia, pero dentro de la iglesia al clero. Y nosotros, los sacerdotes, tenemos que ver cómo actuamos en el futuro, cómo nos educamos en el futuro, desde el seminario, desde la selección, digamos, admisión a un seminario, cuál va a ser realmente la enseñanza, lo que tenemos que educar en los futuros sacerdotes y después estar cerca de ellos. El obispo tendrá que estar cerca, qué sé yo. Es una tarea inmensa, que ya le hemos dado varias vueltas y tenemos que seguirle dando. Es una preocupación de nosotros, el clero, digamos, en primer lugar, pero también de los laicos. Y por ahí quería ahora comentar algo con ustedes. Porque la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? ¿Son los sacerdotes? ¿Son los obispos? ¿El Papa? ¿Esa es la iglesia? ¿Y el resto qué es lo que es? Es iglesia. Somos iglesia. Somos un solo pueblo de Dios. Y en esta iglesia hay personas que Dios ha elegido para una determinada tarea y a otros que ha elegido para realizar otra tarea, que son dos tareas complementarias. Todos estamos llamados a la misma santidad.
no es más ni el laico ni el sacerdote, ni el obispo ni una persona que está barriendo la calle. Incluso esta puede ser más a los ojos de Dios que un determinado obispo o quien sea. Esa no es la medida. Nosotros básicamente somos un solo pueblo. Ahora bien, si ha fallado una parte de ese cuerpo, hay dos columnas, la jerarquía y los laicos. Si ha fallado en algunos, porque tampoco supongo que no en todos, digamos, no sé si ustedes meten todos al mismo saco, ¿eh? Gracias a Dios no es así. Tendríamos que ser demasiado nosotros desagradecidos. Pero no por eso dejamos de ver lo que hay que corregir, como digo, no hay ningún problema con eso. O sea, hay mucho problema para hacerlo, ¿eh? Pero está claro. Pero estos sacerdotes, o obispos o diáconos necesitan de los laicos. Y los laicos también de ellos. También. Mutuamente nos necesitamos. O sea, si pensamos en el 31 de mayo, ¿no es cierto? Hay que tener una mirada global. Hoy día las cosas se polarizan. O los laicos o los sacerdotes. Si son los sacerdotes los que fallan, entonces, y ahora entramos nosotros a la pelea. Y nosotros vamos a hacerlo bien. ¿Es así la cosa? No sería cristiano, en primer lugar. Esa realidad de polaridad destructiva, de tensiones destructivas, eso es lo que reina en la sociedad en general, en la política, piensen ustedes. Y también puede darse ese espíritu en nosotros, a raíz de esta realidad de la cual estamos hablando. Ambos fueron instituidos por el Señor. El laico es profeta, sacerdote y pastor. Y nosotros, los que hemos recibido el orden sacerdotal, somos profetas, sacerdotes y pastores. Pero tenemos una diversa función. La función de los sacerdotes, bueno, yo creo que es más o menos conocida. Y la función de los laicos. Yo quisiera con ustedes, por lo menos, decirle una inquietud. Fíjense que se está realizando en estos momentos un gran encuentro, cuando vean esto ya haber pasado ese encuentro, en Irlanda, sobre las familias. Las familias son laicos, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos nosotros en ese encuentro? Fueron tantas y tales personas, de acuerdo, pero no tenía que ser más. Fíjense que en el sínodo último que los preparó no había ningún delegado de Schoenstatt. Ninguno. Y se hicieron 9 proposiciones, por lo que yo sé, a la comisión organizadora de este gran encuentro. Ninguna fue aceptada o tomada. Tenemos la gracia que está a la cabeza de esto, el padre Alexandre, ¿no es cierto?, Schoenstattiano. Pero ¿no tendría que ser una influencia inmensamente más grande la de nuestros laicos? Fíjense que la obra de familia es inmensa. Yo creo que la Federación de Familias, por lo menos, son 3.000 o más. ¿Y cuántos son los de la rama? Son miles. Instituto, no sé cuántos en realidad exactamente, pero son más de 100, yo creo. Somos muchos. Y piensen en sus parroquias, para tomar un caso concreto. La pastoral familiar debiera de tener, pero activamente trabajando en las parroquias a favor de la pastoral familiar, a muchos, con otros, por supuesto. Tampoco siendo dirigente, no lo entendamos mal, pero siendo alma de esa pastoral. ¿Y qué pasa? Yo creo que pasa muy poco. ¿A cuántas parroquias ha llegado nuestro aporte?
para la familia, que es uno de los aportes centrales de Schoenstatt, y que es de los laicos. Nosotros los sacerdotes ayudamos, ¿no? En ninguna parroquia van a tener ustedes una pastoral familiar sin que hayamos trabajado con el sacerdote a cargo, con el párroco. Y en otras partes, en la política. No hay mucho que hacer en la política en este sentido. Y en la empresa, pero muchísimo. Yo creo que el mundo laical en general se ha quedado atrás. A partir del Concilio Vaticano II está clarísimo que son los laicos los responsables, ¿no es cierto?, del orden temporal. De que aquí, en la realidad que vivimos, en el séculum, en este siglo, acá, son los laicos los responsables. Yo no voy a ir a la Cámara de Diputados o senadores, yo no me voy a meter en la empresa como sacerdote, pienso. Pero laico sí. ¿Y cómo? Como fermento, como sal de eso. ¿No nos falta organización estratégica? ¿No podríamos hacer inmensamente más cosas? ¿O deberíamos hacerlo? Fíjese que el padre Kentenich puso como fin de Schoenstatt la creación, no solo la renovación de la iglesia, de un nuevo orden cristiano de la sociedad. ¿De a dónde sale? De laicos que están trabajando en las parroquias o en... Las parroquias no están trabajando, como les digo, en algo muy importante, pero no solo en eso, pues. Vamos a estar trabajando en los medios de comunicación, en la política, en la empresa, en la ciencia, por todos lados. ¿Qué ha pasado? Yo creo que aquí hay un problema grande. No es para decir que el de los sacerdotes es menos grande, pero de los laicos también es grande. Y por favor no lo entiendan en la línea de vamos a empatar ahora, no. Se trata de que los laicos y sacerdotes tenemos que movilizarnos para que cambie la iglesia y para que cambie la sociedad. Con lo que estamos haciendo yo creo que no basta. ¿O ustedes creen que basta? Ojalá me equivocara. En todo caso, yo estoy seguro que debemos y podemos hacer, pero inmensamente más cosas. Siempre que el carisma de Schoenstatt lo tengamos claro y que hagamos apostolados estratégicos. No todos vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero podemos coordinar fuerzas. Por de pronto las fuerzas del movimiento, en el caso de la familia, de la obra de familias. ¿No deberíamos hacer mucho más? ¿No podríamos hacer, mejor dicho, mucho más? Nosotros fuimos creados para esta crisis global, para dar respuesta positiva a esta crisis. Para decir que está malo esto y esto otro, eso lo puede hacer cualquiera, y lo hacen. Pero el desafío es hacer, como dice el Papa Francisco, otra cultura, una nueva cultura. Fíjense que el Papa Pablo VI planteó en su famosa exhortación apostólica anunciando el Evangelio. Ustedes la conocen, la han leído, y si no la han leído, por favor, léanla, porque es de las cosas centrales que ha dado la Iglesia en el último tiempo. Dice, nosotros tenemos que plantear, los cristianos, laicos y todos, tenemos que plantear interrogantes irresistibles. Tenemos que plantear inquietud. Y con ello tenemos que despertar fuerzas que han estado ahí latentes. Cientos de matrimonios laicos, madres, hombres, de todo tenemos. Yo creo que el padre Kentenich está esperando una respuesta más efectiva de parte nuestra. Esto es lo que quería compartir un poco con ustedes. Esto no es ningún curso, decir algo de cátedra, ni dar un curso, nada. Es simplemente transmitir una inquietud. Para mí es grande la inquietud en este sentido. Y creo que tenemos que movilizarnos.
laicos y sacerdotes. Somos miembros del mismo movimiento, de la misma familia. Y por lo tanto tenemos que apoyarnos mutuamente y ayudarnos. Pero cada uno también con su especificidad. Si está mal la parroquia, va a ser culpa especialmente del sacerdote que está ahí. Pero si está mal la empresa, o si está mal la política, es culpa de los que están ahí. Gracias a Dios, ya que nombré la política, tenemos gente muy influyente en este momento, en Ecuador y en Paraguay. Y eso hace pensar con gran esperanza. Hay pioneros. Después vendrá un ejército, ¿no es cierto? Y seremos capaces de cambiar la realidad. Porque para eso fuimos creados. Ese es el encargo que tenemos del Señor y que la Mater quiere mostrar que ella es capaz de hacer milagros de transformación, de envío apostólico, de fecundidad apostólica con sus hijos sacerdotes y con sus hijos laicos. Que el Señor nos bendiga.